Estamos ya listos. Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Ayer pude ver el video que puso en circulación la Dirección de Comunicación de la Presidencia, la DICOM, que dirige Roberto Rodríguez Marchena. Pude ver el video en el cual se da cuenta de que la unidad de readecuación de la vieja Barquita y su entorno, la urbe, unidad de readecuación de la Barquita y su entorno, sí, entregó el templo remozado, el templo San José, de la parroquia San José, refugio sagrado. Este era un templo, una pequeña iglesia que había allí, que servía de refugio, por eso hoy se llama así mismo, refugio sagrado, a todos los moradores y las moradoras de la vieja Barquita, cuando se inundaba todo aquello. Cada vez que caían 4 gotas de agua, el río inundaba todo aquello, ¿no? Y por lo tanto, toda la gente que estaba ahí en las márgenes del río Osama, en la vieja Barquita, pues perdía lo poco que tenía, o tenía que salir con todo encima de la cabeza, y el lugar donde tenía para guarecerse de la avenida del río era ese templo, ese pequeño templo católico que ha sido parroquia a cargo del Padre Alegría. El Padre Alegría, que tiene más de 50 años ahí en la vieja Barquita y ahora también en la nueva Barquita, porque él sigue a cargo de la parroquia de la nueva Barquita. Sigue dirigiendo la grey, dirigiendo su rebaño como pastor y buen pastor, que es el padre de la Orden de San Vicente, de los vicentinos, como les llaman. El Padre Alegría pues está en ese video que pone a disposición, que pone en conocimiento Roberto Rodríguez Marchena y la DICOM ayer, pues aparece agradeciendo en una misa, en un encuentro con la gente de la nueva y la vieja Barquita, respetando el distanciamiento, a pesar de la pandemia, pues agradeciendo todo el trabajo que se ha hecho allí, donde se ha construido el parque ecológico y fluvial de la Barquita. Así mismo se llama esto ahora. Parque ecológico y fluvial de la vieja Barquita, donde antes había miseria. El presidente Danilo Medina ha puesto un toque no solo de modernidad y de belleza, sino también de igualdad. Ha llevado mejores condiciones de vida. Hay que recordar que la primera visita sorpresa que hizo el presidente de la República, tan pronto se juramentó el 16 de agosto, la primera visita sorpresa del presidente Medina fue a la vieja Barquita, porque él se había comprometido con los moradores de la vieja Barquita a resolver ese problema que veíamos cada vez que caía un chubasco, un aguacero, en las primeras páginas de los medios de comunicación, esos medios que hoy están entregados a la reacción, esas revistas comerciales que hoy están entregadas a decir cuanto le llegue
en contra del gobierno, pues esos mismos medios ponían en su primera plana las casas de la vieja Barquita hasta el techo de agua. Hasta el techo de agua, esa era su primera plana. Lo que hizo el presidente fue ir allí y dijo, esto se va a resolver, y por cierto que se resolvió. Ya en el primer periodo de gobierno del presidente Medina estaba construida la nueva Barquita. La nueva Barquita estaba construida y cerca de 2.000 familias reubicadas en lo que hoy es la nueva Barquita, como he dicho, y además de eso, se comenzó de una vez a demoler las casuchas que estaban ahí alrededor, en la orilla del río. Fueron inmediatamente destruidas para que a nadie se le ocurriera volver a mudarse alrededor del río, militarizado el perímetro, militarizada la zona para mantener el orden y la desocupación ya conseguida, y de una vez se comenzó a trabajar en la readecuación de todo aquel entorno, en la recuperación de la orilla, de toda esa orilla del río Ozama, y hoy lo que hay ahí es un parque ecológico y fluvial, le llaman, es decir, un parque al lado del río, y un parque que ya debe estar prácticamente terminado, porque ahí se ha estado llevando a cabo una labor de readecuación, no solo con la construcción de este templo que está no propiamente en el parque, está un poco arriba ya, a donde no alcanzan las aguas del río y donde ya hay población, desde luego. Este templo es un monumento, quizás el primer monumento a la recuperación del río Ozama, que estaba, todos lo sabemos, podrido. Un río podrido, el Ozama era un río podrido en esa zona, sigue todavía en buena parte siendo un río podrido, porque lo pudrimos todos nosotros, y lo empezó a podrir, o se empezó a podrir durante los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, después de los años 60, a partir de los años 60, cuando con la muerte del dictador Trujillo empezó la emigración masiva del campo a la ciudad. La emigración masiva del campo a la ciudad, un fenómeno que no fue dominicano solamente, es un fenómeno latinoamericano. Si usted va a Brasil, si usted va a Venezuela o a cualquier de estos países de nuestra región, probablemente o sin el probablemente va a encontrar eso que se llaman las villas miserias. Las villas miserias, las favelas en Brasil. Esas favelas que no son más que los cartones, como se les llamaba a algunos de esos barrios aquí en nuestro país, los cartones, el mojadero, el no sé qué, todo ese tipo de nombres que recordamos, lamentablemente. En nuestro caso, la Ciénaga, los guandules, ahí está el viejo Domingo Savio, y el trabajo que se está haciendo con el nuevo Domingo Savio para continuar la recuperación de toda la ribera del río Ozama, que ojalá podamos llevarla a cabo, que no la llevó a cabo ningún gobierno. Ninguno de los gobiernos que estuvieron antes del presidente Medina quisieron echarse arriba ese muerto, como decían ellos. No, ese es un muerto que no hay quien se lo eche arriba, porque nadie quería enfrentar ese problema que significan miles de familias viviendo
en las orillas de un río putrefacto. Un río putrefacto, porque ahí vertían sus aguas no sé cuántos negocios, pero eran decenas de pequeñas y medianas y hasta industrias grandes. Ese era su desaguadero. Ese era, si es que existe esa palabra. Sí, señor. Ahí era que desaguaban, ahí era que mandaban todo. Y para remate, ahí había un desguazadero de barcos de todo tipo, que los entraban ahí, los subían allá arriba, el río arriba, y ahí empezaban a desguazarlo, sin importar todo lo que eso significaba en términos de contaminación, esos barcos que desguazaban ahí, y que también se le puso freno a eso. El desguazadero de barcos fue eliminado, fue sacado de ahí, del río, y el río ha ido progresando, por lo tanto. Ha ido progresando porque ahora mismo el presidente acaba de terminar la construcción de una cantidad importante de plantas de tratamiento de agua, 8, 10 plantas, 10 grandes plantas de tratamiento de las aguas residuales ahí en la Sursa, en la misma margen del río Santo Domingo Norte, y arriba, la Sursa. Ahí se ha construido unas 8 o 10 grandes plantas de tratamiento de agua que van a recoger las aguas de 500,000 de familias que viven por ahí, probablemente. 500,000 de dominicanos y dominicanas que viven por ahí, hacinados, buena parte de ellos también, porque esto es parte del plan de la recuperación de toda la ribera del río Ozama. Esa planta de tratamiento que acaba de construir y de entregar la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, esa planta de tratamiento recoge esas plantas, porque son 8 o 10 enormes tanques, toda una instalación modernísima, recoge las aguas de 15 o 20 barrios, las aguas servidas, como le llaman, las aguas sucias, las aguas residuales. Esas plantas vienen a completar o casi completar la obra de recuperación de la ribera del río Ozama, que tendrá que continuarse, porque eso es algo que no puede detenerse. No puede detenerse. Esto hay que continuarlo porque tenemos que recuperar las márgenes del río Ozama. Todas las márgenes del río Ozama, las dos, de ambos lados. Y hay un proyecto grandísimo, bellísimo también, de recuperación de las márgenes del río Ozama. Quiero compartir el video del Padre Alegría, contento, inaugurando su nueva iglesia, su nueva adquisición para los feligreses de la vieja barquita, y sobre todo celebrar también la recuperación de toda esta orilla del río Ozama, celebrar la recuperación de toda esta margen occidental y parte de la oriental del río Ozama, que ha ido recuperándose para beneficio de toda la población de la capital dominicana. Habrá que ir a ver, para recordar el antes y para ver el después del único gobierno, el único que se ha interesado y se ha preocupado, y no solamente se ha interesado y se ha preocupado, sino que se ha ocupado en recuperar el río Ozama, que ya comienza a tener otro aspecto, sus aguas, debido a que de allí
Se ha sacado el desguazadero de Barco, fue sacado de ahí durante la gestión del doctor Domínguez Brito en Medio Ambiente. Fue sacado el desguazadero de Barco y durante los 8 años de gobierno el presidente Danilo Medina ha estado invirtiendo de manera sistemática en la recuperación de las márgenes del río Osam, la recuperación para el disfrute de todos los residentes de la capital. Comparto con ustedes el video que puso en circulación ayer la Dirección de Comunicación de la Presidencia sobre la nueva iglesia Refugio Sagrado que puso en manos el gobierno de toda la comunidad de la vieja Barquita, que ya no está pegada al río, está más arriba, está a 60, 70 metros, casi 100 metros, quizás más, de la ribera, como debió haber sido siempre. Nunca, ningún gobierno debió haber permitido que una gente construyera en el cauce del río, porque ahí estaba la gente, todos los que emigraban, llegaban, se establecían ilegalmente ahí, y ahí construían en el cauce del río. Claro, no tienen para dónde ir, el gobierno se lo permite, pues no hay problema. Así se lo permitió Balaguer, así se lo permitió Guzmán, así se lo permitió Jorge Blanco, y así siguió todo eso, hasta que llegó el presidente Danilo Medina en el 2008 y dijo, esto no puede ser. Ahí fue su primera parada, su primera visita sorpresa, y hay que ir a ver hoy, esto que se llama el Parque Ecológico y Fluvial de la vieja Barquita, que se convirtió de ser una villa miseria, un barrio de los cartones más, un inundadero más, en un parque ecológico y fluvial que se ha estado reforestando con plantas propias de la zona. Se ha hecho un parque para los muchachos y ahora está la iglesia que acaba de entregar el gobierno a la comunidad. Adelante, Tony, con el video de el Padre Alegría en la vieja Barquita y el nuevo Templo Sagrado Refugio. Adelante. Estoy aquí por un sentido, vamos a decir, sentimental, y porque yo fui el que comencé la obra y a mí entregado las llaves en representación de la parroquia. Esta capilla anteriormente se usaba como refugio de todas las familias que había que sacar de emergencia cuando el río se desbordaba. Nunca nos imaginamos que un día íbamos a tener esta capilla con estos elementos artísticos, litúrgicos y apropiados para la reunión de la comunidad y la celebración de los sacramentos. Bueno, me siento muy bien porque es un gran aporte para la comunidad poder contar con esta capilla y de esa manera poder asistir a los valores religiosos. La obra se caracteriza por una remodelación al interior de la capilla. Se remodeló lo que es el sagrario, la sacristía, el presbiterio. También consta del mobiliario religioso como Vía Crucis, hermosos cuadros religiosos. Todo es nuevo, todo reconstruido, y por eso hacemos en el día de hoy esta inauguración con la misa. Todo es nuevo y eso hay que agradecer. Bien, ahí estaba el Padre Alegría oficiando la primera misa del nuevo templo, bellísimo por cierto, que le ha sido entregado y un diseño muy, muy bonito porque recupera elementos de la zona, como ustedes pudieron ver, recupera incluso las tablas de algunas de las casas, y con ellas se fabrican cruces y se fabrican algunos de los adornos de la iglesia. Habrá que ir a
a visitar el nuevo templo de la Vieja Barquita y a visitar el parque ecológico y fluvial, a ver cómo va evolucionando ya más de 4 o 5 años después, cómo va evolucionando todo aquello después de que se han destruido todas las casuchas que había y se comenzó a recuperar todo el terreno para construir el parque que ahora disfrutan muchos muchachos ahí en la vieja Barquita. Y continuamos con el protocolo de apertura. El protocolo de apertura del país lo estamos abriendo, continuamos abriendo los negocios. La República Dominicana, Guillermo, te vas a marear si sigues dando vuelta con esa cámara. Seguimos abriendo y preparándonos. El protocolo sanitario para la apertura de los aeropuertos sigue en el 1 de julio. Se van a abrir los aeropuertos, particularmente el aeropuerto de Punta Cana, que comenzará a recibir vuelos en la primera semana de julio. Hay más de 300 vuelos ya pautados para los primeros días de julio. Más de 300 vuelos pautados y todo un protocolo que se ha establecido para con los turistas a fin de garantizar la seguridad de todos ellos y de todas ellas, garantizar su seguridad, garantizar la seguridad de todos los dominicanos y las dominicanas que desde luego trabajan en aquellos lugares, garantizar toda su seguridad. Se trabaja en el protocolo sanitario y al decir de los que están entregados a aquella tarea, incluyendo el Ministerio de Salud Pública, las cosas marchan bien y es un protocolo muy aplatanado, es decir, muy dominicanizado también. No solo siguiendo las medidas que hemos visto que se siguen en otros países, sino también y sobre todo tomando las precauciones debidas, las nuestras también. O sea, vamos a aprender más todavía de lo que ya ha ocurrido en otros países. Está preparando el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación también prepara la apertura del año escolar. No tiene fecha. Está probablemente para el mismo mes de agosto, como se estaba barajando hace un tiempo, pero no hay un día específico de agosto. Se había hablado de fines de agosto, 24, 25 de agosto, etcétera, pero bueno, eso va a depender de cómo vaya evolucionando la pandemia en la República Dominicana, que, dicho sea de paso, reflexionábamos con alguien en estos días en cuanto a que es verdad que tenemos un aumento inesperado o esperado, porque era de esperarse en la medida que vamos abriendo la economía y en la medida que aumentan las pruebas, que aumenten los casos. Desde luego, llegar a 900 casos un día ya le pone a uno las orejas, le para las orejas, ¿no? Le para todas las antenas, porque no habíamos visto algo parecido. Por suerte se ha regresado a números más bajitos de ahí, pero tampoco es que sean tan bajitas. Ayer estábamos hablando de 700 casos, y cuando hablamos de 700 casos, eso no es aritmética. Decir, son 700, son 600. Usted no está haciendo aritmética. Usted tiene que pensar en lo que eso significa en términos de ocupación de camas en los hospitales, en términos de inversión en medicamentos para el Estado y para las familias, en términos de dificultades para toda la familia que tiene que movilizarse, que tiene que aislar a uno, a dos de sus integrantes
en términos de lo que significa también morbilidad y mortalidad, porque lamentablemente todos los días están falleciendo dominicanos y dominicanas. Lamentablemente 7 hoy, 8 ayer, 10 ayer y así por el estilo. Creo que el boletín de ayer, es decir, usted está hablando de muertes, usted está hablando de sufrimiento, y es eso en lo que hay que pensar, y en eso es lo que tiene que pensar todo el mundo debe pensar en eso y asumir el máximo de control, el máximo de prevención, de precaución. Estamos hablando de enfermedades y estamos hablando de una enfermedad que no conocemos. Pero alguien decía, bueno, pero qué bueno que hemos tenido un comportamiento con un 50% ya de recuperado de todos los que se contagian. Por suerte, la recuperación supera el 50% de los contagiados y además de eso, la respuesta del sistema sanitario de nuestro país ha sido excelente. La respuesta a la pandemia, la respuesta de las autoridades ha sido también alabada incluso por la OMS, que incluye ahora a la República Dominicana dentro de sus miembros gestores para América Latina y la OMS, lo cual es una gran distinción para la República Dominicana. Que la OMS reconozca en la República Dominicana un manejo prudente, un manejo adecuado de la pandemia. Y eso, desde luego, no solamente se debe a que tenemos autoridades responsables, a que tenemos autoridades que conocen, que saben lo que están haciendo, a que el gobierno no se ha dormido en sus laureles, sino también a que durante casi 8 años el presidente Danilo Medina ha estado haciendo una inversión excepcional en salud. Una inversión excepcional en salud con casi 60 nuevos hospitales. Casi 60 nuevos hospitales, con más de 100, 150 unidades de diagnóstico construidas en todo el país, con todo el abastecimiento que requiere Promesecal, que se ha estado haciendo también. Todo esto converge y da un resultado. El resultado que tenemos, que es un resultado excelente, es un resultado en comparación con todo lo que está pasando en otros lugares en América Latina, incluso Europa y Estados Unidos. Ayer vimos un aumento brutal de los casos, más de 15,000 casos en la Florida, solamente en la Florida, más de 15,000 casos. Y estamos precisamente evaluando esto, todo lo que se ha hecho ha permitido el desempeño, ha permitido el resultado o los resultados que hoy tenemos, que son resultados admirables si los comparamos con lo que ha pasado en Brasil, con lo que está pasando en Estados Unidos y con lo que está pasando en otras, y lo que ha pasado en Italia, en España, en otros lugares del mundo, donde la pandemia en algún momento se les fue de la mano e hizo colapsar todo el sistema de salud en varios lugares del mundo. Hemos visto los entierros masivos, con greda y con pala mecánica, fabricando las tumbas colectivas, los enterramientos masivos en Brasil en particular, en Ecuador lo vimos también, aquella cosa tan lamentable, tan terrible. Se sigue el protocolo, ahí continuaremos abriendo la economía en la medida de lo posible, y porque la discusión no es entre salud y economía, la discusión es salud y salud, es garantizar la salud que después nos va a garantizar mover la economía, que decía ayer el gobernador del Banco Central, que está todavía en sus pilares fuertes. Decía el gobernador del Banco Central cuando daba cuenta
de nuestras reservas que siguen firmes por encima de los 8.000 millones de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Y si Guillermo está ya preparado, pues desde luego le pasamos el micrófono, porque nosotros somos así de buena gente. Sí, señor. Adelante, Guillermo Ricardo Carventi. Usted tiene que activar su micrófono, que está apagado. Su micrófono, ahí abajo, busque lo que está. Ok. Ahora sí. Muy buenos días a todos. Señor. Me alegra mucho que ojalá no me apliquen lo que la Unión Europea está tratando, está ponderando aplicarle a los Estados Unidos. Ajá. Está contemplando la suspensión de vuelos hacia Europa de los yanquis. Y todo esto en particular, según se dice, cómo ellos han manejado la pandemia, cómo Washington maneja la pandemia. Ahora mismo, la Unión Europea, que no solo a propósito de las amenazas de Donald Trump, de imponerle una serie alrededor de más de 3.000 y tantos millones de euros o de dólares, como parte de la escalada de los aranceles. No solo por eso, porque hay evidentemente en proceso una guerra comercial, que quizás sea la principal de todas, porque es donde el estilo y el perfil de Donald Trump pues, ha hecho más escándalo que en los términos de las relaciones que Estados Unidos mantiene, incluso con la Unión Europea. Incluso con la Unión Europea, que ha sido tradicionalmente un aliado económico o un conjunto de países subalternos también al gran poder monopólico imperialista de los Estados Unidos. Pero quiero poner entonces el otro ejemplo, porque la especie humana es una especie de costumbre, como diría quizás Juan Bosch. La especie humana se acostumbra. De rituales, es de ritos. Es de ritos, pero se acostumbra a convivir con la suciedad, con la fealdad, con la maldad, con la bajeza, el ser humano es un ser complejo, es una especie compleja, como muy bien sabemos. Y incluso inventa cosas porque necesita creer cosas. Si se lo permiten, se acostumbra a vivir hasta en medio del río y construye ahí una casa, como vimos en la vieja barquita. No, usted está hablando de César Nanún, allá en la Mesopotamia, en San Juan de la Maguana. Sí. Nos acostumbramos a eso también, a vivir mesopotámicamente. Pero nosotros nos acostumbramos a convivir y ya se pretende que nosotros nos acostumbremos a vivir con este virus, como ha sucedido con otras pandemias y qué sé yo. Es decir, estamos dispuestos, en aras de sobrevivir, estamos dispuestos a cualquier sacrificio, porque no hay sobrevivencia que no traiga consigo el sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? No, vamos a sacrificar tales y tales y tales cosas. Por ejemplo, las cosas tan importantes como esta de andar haciendo el amor con quien uno quiere. Yo no sé usted, pero yo no puedo. Pero la gente se acostumbra, no, a la mujer tuya, ella duerme en otra habitación, porque ella tiene sus asuntos. Nos acostumbramos a vivir separados. Fantástico. Pero por el otro lado queremos, y eso es lo que demuestra esta conducta un tanto díscola de la especie, a vivir. Sí, nos acostumbramos a correr el riesgo y el sacrificio del coronavirus y afectar nuestras relaciones cotidianas existenciales a partir de este individuo. Pero en el fondo es para seguir haciendo lo mismo.
sacrificamos cosas que son importantes, pero queremos para seguir haciendo lo mismo, como que, o como esto de que el campeón de tenis, Djokovic, o no sé qué bien qué es lo que es el Djokovic, pero un gran jugador de tenis, como bien sabes. Bueno, pues terminó él infectado e infectando a muchísima gente. Y pongo este ejemplo porque el tenis, que es un deporte de gente media, no como los Tigres de Puerto Plata, esto del peregrino, no como esos Tigres, no, gente más o menos. Como Roquelito. Sí, no como Roquelito, porque la gente que va a ver el tenis sabe que ahí ni se puede hablar mucho. Ahí lo único que se oye es la pelotica que va y que viene, que va y que viene, y los gritos de los jugadores, porque la gente es educadita, digamos. No, pero ahí están infectados. Ahí están infectados. Y están hablando ya de que volver los americanos, cuyas autoridades dicen que han fracasado y que tienen el problema encima, el problema del coronavirus. De lo que están hablando es de la temporada, y Lalo incluido entre esa gente, que es del norte, naturalmente. Hablando de que hay que reabrir el torneo de béisbol, hablando de que hay que reabrir la NBA, y hablando de que rumba y mañana gallo. Un poco lo mismo de aquí, que la gente hay gente que tiene sed y hambre de poder, y pase lo que pase, aquí tiene que haber elecciones, y si no, esto es una vagabundería del gobierno, todas esas cosas. Porque la gente está dispuesta a sacrificar cosas importantes para volver a los deportes del Lalo. Un tigre que le gusta el fútbol, pero nunca ha jugado ni belluga, ni nada de eso con pelotica, porque el hombre no daba para eso, pero le encanta de que el soccer, vaya usted a ver, porque lo que quieren es hacer lo no importante, pero para lo importante, que es, por ejemplo, hacer el amor, pero eso pega el coronavirus y mata. Y nos separan en una cotidianidad y en una cosa tan natural como esta de andar haciendo el amor. Cosa, Ramón, es absurda. Es absurdo que usted imponga restricciones en el núcleo familiar, digamos, más cercano, que es una especie de burbuja de núcleo, ¿cómo le llaman? Pero para volver de que al Centro Olímpico y para volver a ver a Chayanne, porque Chayanne baila bueno. Usted dice, bueno, pero es que la especie humana anda media extraña. Cuando ahora mismo la preocupación en el mundo y particularmente en América Latina con respecto al futuro inmediato de la bendita pandemia, aquí donde hemos obtenido buenos resultados con las respuestas que se han dado y se ha impedido lo peor, que no es solo la propagación o que hayan más infectados, sino que las respuestas a los casos graves desde el punto de vista clínico, hospitalario, del sistema, no colapse. Lo hemos logrado, vamos bien. También que podríamos estar esperando lo peor, es decir, que no nos vaya tan mejor, también podríamos estarlo esperando, porque hemos tenido, si siquiera, hasta suerte. Pero en ese contexto, entonces, la gente lo que quiere es volver a una normalidad irresponsable, como la que promueven estos señores del PRM. Y por suerte la señora aquella que más nunca volvió a aparecer, la que nos dijo que el coronavirus era una vagabundería. Una tipa que llegó a tener en este país hasta el rango de miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Y lo primero que le dijo al país fue que nosotros éramos todos unos mentirosos, que nos estábamos inventando el coronavirus, porque para no darle el poder a ellos. Por suerte esa señora desapareció como si fuese por arte de magia. Y a mí me preocupa esto porque después que hemos sacrificado tanto
desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las relaciones humanas, desde el punto de vista de lo que ya hemos dicho. Que de repente lo que se quiera es que todo eso se sacrifique y en vez de avanzar en esto, bueno, pues haya un retroceso. Y eso pone en duda también nuestras capacidades como sociedades. Pone en duda nuestras capacidades como sociedad, que serán más o menos bullosas, más o menos importantes. Yo no sé si usted ha notado, o si quienes nos escuchan han notado, que por ejemplo de Puerto Rico no se sabe nada. Yo no sé cuánta gente con coronavirus hay en Puerto Rico, en la Isla del Encanto. Yo veo y busco todos los días, rastreo todas las informaciones y no hay bendita forma de que aún la Florida, que hay más puertorriqueños que dominicanos, ni aún en Estados Unidos, en general, y nosotros, yo no oigo nada sobre Puerto Rico. Y a Cuba está proscrita, no aparece ni en los centros espiritistas. Exactamente, y además apretando un manejo modélico. Pero que si tienen problemas, es problemas de abastecimiento, incluso hasta de alimentos, y hay que decirlo, porque es que el bloqueo criminal del Departamento de Estado contra Cuba y contra Venezuela es un crimen de lesa humanidad, porque hay que hacerlo hasta con maldad, Ramón. Si a mí me importa lo que le pase al pueblo cubano, a mí me importa lo que le pase a ellos, hay que bloquearle las medicinas, a ellos hay que bloquearle todo lo necesario para que una sociedad y un pueblo dé respuesta a una desgracia como esta. Y de eso también se trata. Nos han hecho pensar que lo que pasa en Puerto Rico, o a los puertorriqueños, o a los cubanos, o a los venezolanos, a nosotros no nos importa. Porque nuestra barba no arde aún, o porque simple y sencillamente nos volvimos insensibles. Queremos salvar la vida de los nuestros, pero nos importa la vida de los boricuas, o nos importa la vida de los cubanos, o de los venezolanos. Como les importa al Trump al Trump loco le importa lo que le pase a los negros y a las minorías en Estados Unidos. Si ellos lo que quisieran es que todos regresaran para su casa, hasta que a ellos les dé la gana de necesitarlos de nuevo y darle visa de trabajo. Ahí Trump está suspendiendo la visa de trabajo, otorgar visa de trabajo hasta el año que viene, hasta el 21. Hay que reflexionar, Ramón, y hay que ayudar a la gente o pedirle a la gente a que nos acompañe a reflexionar sobre qué tanto debemos sacrificar y en qué medida tener el control para la reapertura es la garantía de que vamos a poder entrar a fin de año, digamos, cuando se supone que ya no hay tanto verano y demás, con todo lo necesario para hacerle frente a cualquier rebrote. Que no es rebrote, es que está ahí, y es cuestión de contagio, y es cuestión de que haya organismos que no tengan la suficiente capacidad o defensa para hacer que el coronavirus nos pase simplemente como si nada. Hay que pedirle un poco, porque también en esto hace daño la política. Que perdón, no la política, la politiquería. El electoralismo a ultranza, la necesidad de que yo hoy tengo que hacer una marcha o tengo que ir a la Plaza de la Bandera sin cumplir nada. Tenemos que llamar a la gente. Mire, sí, vamos a ir a votar, todos los que quieran votar y los que no voten o lo que usted quiera. Pero la gente tiene que pensar en lo que hemos ya invertido para tener la situación que tenemos y poder, digamos, monetizar ya el sacrificio que hemos tenido. Oye, hasta aquí llegamos, vamos bien.
Vamos, si le ponemos valor a eso, eso es inmenso. Eso es inmenso. Porque yo mismo tengo mis dudas con respecto a que el 5 ganamos las elecciones. Ahí ellos van a enloquecer terriblemente y van a ejecutar el plan B que tienen de desestabilización, de negación de la realidad y de generación de caos y de hacer que las contradicciones entre los dominicanos sean aún mayores. Las elecciones no se nos escapan, no se nos pueden ir, no se nos van, las benditas elecciones están ahí. Lo que hay es que ir a votar. Hay que ir a votar, claro que sí. Ir a votar, pero para poder pensar en otras cosas, en otro tipo de respuesta, en desarrollar mecanismos para hacer que si la gente llega, que si uno de nuestros miembros de una familia se enferme, pues eso no se lleve a toda la familia y que no se le abandone a ellos, porque una de las cosas más dramáticas que hemos visto en la experiencia española es cómo se lamentan de que sus viejos en los hogares estos, en los asilos, digamos, ese tipo de centros de acogida para ancianos y demás, donde murió y han muerto la mayoría de los seres que han muerto en España, por lo pronto. ¿Cómo murieron solos? Ese es el gran lamento de todo el que tenía su mamá, su abuelo, su papá, sus tíos, sus familiares, que morían solos sin que nadie pudiera verlo y sin que nadie le pudiera atender. Porque no había los ventiladores, porque no estaban los medicamentos, porque no estaba el personal médico. Ese es el gran lamento del pueblo español. Que no pudieron ni siquiera enterrar a sus muertos. Ni acompañarlos, ni de lejos, ni de verlos por las ventanas de estos centros. Y entonces, de eso es que se trata. De eso es que se trata, de que a nosotros no nos pase la tragedia que le ha acontecido a los españoles, a nuestros hermanos españoles, o a los italianos. Porque ¿quién ha dicho que mi mamá se va a morir, o mi papá se va a morir, o mi abuelo se va a morir porque tiene 90 años? Sí, pero tiene que morirse de esa bendita forma. Tiene que morir solo, tiene que morir con las secuelas de esta bendita enfermedad hasta cuando muera y después finalmente que no se puedan ni siquiera enterrar ni compartir la pena con la gente que la puede tener. Que eso es más desgarrador a veces que una enfermedad misma que usted puede superar, pero usted no va a poder superar no haber podido ver a su madre. Ahí la irresponsabilidad. Si no cuidamos a la gente sobre la base de que hay que ir a votar, serán responsables ellos de las muertes innecesarias. Alguien tiene que tener la responsabilidad. De ahí la irresponsabilidad de tú ir a chantajear a la Junta Central Electoral, de colocar un grupo de gente allí, casi sin ninguna protección, sin respetar el distanciamiento, ir a chantajear de que lo que yo digo es lo que va, sin pensar en que todo el que está ahí está expuesto. Y no solamente está expuesto él o ella, sino que va a exponer a todo el que entre en contacto con él o con ella. En lo adelante va a contagiar, sale de ahí a contagiar para los barrios, sale de ahí a contagiar para tu casa, sale de ahí a contagiar, y todo eso significa sufrimiento. Todo eso significa sufrimiento que de manera irresponsable usted está provocando, tratando de conseguir fines políticos. Por cierto que ayer oía decir a uno de estos farsantes que si el resultado de las encuestas no era el que salía, entonces aquí va a haber candela. Nada más le faltó eso, ¿verdad? Como decía, va a haber candela. Iba a haber candela. Nada más le faltó eso. Como si
como si las encuestas alguna vez hayan sido constitucionalizadas, es decir, ni siquiera están en la Constitución, porque eso no puede estar en una Constitución que se respete, desde luego. Y porque está en el método de los golpistas. El método del golpe, claro. Le dan golpe de Estado con encuestas. Ya yo tengo mis encuestas, ya yo tengo mis resultados. Si no me respetan mis resultados, aquí va a haber candela. No puede ser otro. Y entonces le preguntan los comunicadores, los periodistas, pero ¿qué es lo que usted quiere decir? Que ustedes no están dispuestos a respetar los resultados de las votaciones. No, nosotros tenemos nuestros resultados y tienen que ser esos los resultados, o sea, sabemos a lo que nos enfrentamos. No puede haber variación entre los resultados y la encuesta. Exacto, no puede haber variación. Y cuando usted oye eso, usted dice, bueno, estamos frente a un escenario realmente muy, muy peligroso, con gente capaz de cualquier cosa, porque ya los vimos asociados al crimen nacional e internacional. Pues entonces, si esta es la actitud y son capaces de aquello, porque ahí están sus fotos con todos estos criminales, pues entonces sabemos a qué nos estamos enfrentando. Supe de una reunión que hubo ayer en la Junta Central Electoral, donde a las palabras del presidente de la Junta Central Electoral, uno de esos personeros respondió yéndose, parándose y yéndose de la reunión, porque precisamente lo que hacía hincapié las autoridades de la Junta decían, bueno, señores, estamos en un tiempo de florecimiento de las encuestas y de las pasiones y de las cosas, pero la verdadera encuesta es el 5 de julio que va, y es la única que la Junta Central Electoral tiene que defender y tiene que respetar, decían los miembros de la Junta, con mucha razón. Ellos tienen representantes ahí en esa Junta Central Electoral, ahí hay representantes de ellos, claro que sí, y de todas las fuerzas del país, sociales, están ahí los representantes, y ellos responden yéndose, parándose y yéndose de ahí. Lo cual dice cuál es la actitud en la que están estos señores. Es una actitud muy peligrosa, muy peligrosa. Alguien tiene que llamarle la atención. Guerra avisada no mata soldados, me decían. Guerra avisada no mata soldados. Hay que estar atentos a estas conductas que son inconductas también, porque la conducta debía ser la normal. Gano, pierdo, reconozco lo que pase, y sobre todo, la conducta debía ser respeto a la soberanía popular, la soberanía del voto, respeto al derecho de los votantes a ir a votar, respeto a los resultados, porque esa sí que es la verdadera encuesta. Es como usted coger una fotografía y decir que la fotografía es la realidad. No, la fotografía no es la realidad. La fotografía le representa un momento de la realidad, es una representación. Profesor, es la realidad. No sería una fotografía, sería una pintura. Una pintura. Porque la fotografía expresaría la realidad más exacta que lo que expresa una encuesta. Pero además, estamos hablando en términos estadísticos. Las estadísticas son 1.200 gente. 1.200 gente, usted propone que 1.200 representen a un universo de 4 o 5 millones de gente. Pero la realidad no son 1.200, son 5 millones o 7 millones de votantes, ¿verdad? Ponga usted que van a votar 5 o 6 millones. La realidad son 6 millones, si votan 6 millones. La representación son lo que usted ha dicho, por más bonito que sea el muestreo, eso es una representación, esa no es la realidad. En el caso de que fuera hecho con los criterios más científicos de la bolita del mundo, y yo conozco gente seria que sabe hacer ese trabajo, muy seria, que sabe hacer ese trabajo, que sabe de eso, que sabe de estadística,
demógrafos de verdad serios, que saben muy bien de eso y saben lo que es una representación y lo que es la realidad y cuál es la diferencia entre la representatividad y la representación y la realidad. Son dos cosas muy diferentes. Hay que respetar el voto del 5 de julio. Hay que llamar a la cordura, al respeto al derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a expresar su voluntad ahí, la que sea. Y debían comprometerse diciendo, sí, vamos a respetar los resultados y no quedándose callados cada vez que le hacen la pregunta. Le dicen, le hacen la pregunta, bueno, pues ustedes van a respetar los resultados si en caso de que no le den lo que ustedes tienen ya ahí fabricado. Ustedes van a respetar los resultados. No sabemos, ¿no? Ok, entonces son las evasivas. O sea, no son demócratas nada. ¿Qué van a hacer? Quiere decir esto, no son demócratas nada. La democracia siempre le quedó grande, fue un vestido. Le quedó grande la democracia y por eso cada vez que tuvieron en la mano la convirtieron en lo que la convirtieron, en el desorden en que la convirtieron, en el irrespeto en que la convirtieron cada vez que les tocó gobernar. La irrespetaron, la pisotearon, la lumpenizaron incluso, la tiguerearon. Hablar el lenguaje de los dominicanos, que nos conozcamos bien, nos conocemos bien. La atiguerearon y ahora quieren tiguerear el proceso electoral. Ramón, atiguerear el proceso electoral. Antes del cafecito que ya nos dijeron hace rato que estaba Kenia por ahí, ellos lo han dañado todo, porque todos tienen un arte terrible. Las encuestas son, con todo perdón, son infalibles. Hay modelos que permiten sí tener niveles de acierto al detalle, si tú quieres. Con probabilidades, no son infalibles, Guillermo. Es probabilísticamente. Bueno, sí, es una manera de decir que sí, que aciertan, pues son estudios y son matrices matemáticas que nos conducen a, aunque sean 1.100 de 10 millones. Sí, pero no solamente sería matemático, porque tiene que ver con la calidad de la muestra, y la calidad de la muestra va a tener que ver con la calidad de los datos estadísticos recolectados. Sí, con mil cosas. Ahora, las encuestas, yo creo que pueden ser indiscutibles, pero no todas las encuestas. Efectivamente, no todas las encuestas. Ni responden todas por igual a las particularidades sociológicas y reales de nuestros países, porque esas encuestas, en definitiva, la metodología inicialmente no fue aquí que apareció en el capitalismo y el comercio. Y porque hay encuestas dirigidas a conseguir un propósito, a engañar, de eso a conseguir propósito, a montar un guión. Ahí las hay. Ahora, yo quisiera hacer una encuesta, Ramón. A partir de esta palabra, y si quieres, bueno, pues nos vamos para el café, pero y serio. ¿Debería o no estar respondiendo el PRM a los cuestionamientos que le formuló de manera responsable el Partido de la Liberación Dominicana con respecto al origen de fondos, que proceden del lumpen al que tú has hecho referencia? Esa es la pregunta. Deberíamos ahora mismo estar tratando de entender la respuesta del PRM al emplazamiento que se le hizo. Y a eso ellos no responden. Pero tampoco responde la Junta, que le ha faltado carácter. Tengo que volver a decirlo, le ha faltado carácter. Y si tengo dudas es precisamente por la falta de carácter. Porque de lo que se trata ahora es que te voy a elegir, pero me dijeron que tú eras un vagabundo porque te agarraron con la mano en la masa en esto. Yo tenía intención de votar por ti, pero tú primero me tienes que responder si eso es verdad o es mentira. Es que aquí, incluyendo cosas tan serias como esa,
se cogen como si se estuviera jugando, ¿cómo que? La tapita esta que se tira. Y se batea vitilla, jugando vitilla, y bueno, pasó la bola y no es bola, nadie se poncha, qué sé yo qué cosa. Nosotros deberíamos estarle exigiendo al PRM que explique su vagabundería con el narcotráfico. Y no puede ser la de que ustedes también. No, eso no puede ser. No. Una barbaridad que ellos se prenden a dar ese tipo de respuesta. La sociedad dominicana tiene el derecho de saber cuando una versión de esa especie es verdad o es mentira. Porque no nada es nada y todo es todo. Y no es verdad que nada es nada y todo es todo. Por eso no son todas las encuestas las vagabundas. Porque el propio Acevedo me dicen que él vagabundea algunas y otras dicen que no. Y otra dice que no. La misma empresa Gallup te da, hay un récord, lo presentó Charlie Mariotti, por cierto, hay un récord de cosas que él ha pagado, que él tiene, encuestas con la misma Gallup, que desde enero para acá dan una cosa, que no es la que da la risor de esta vaina de este señor, distinguido cristiano nuestro, católico creo, Acevedo. Él sabe cuál vagabundea y cuáles no. A quién engaña y a quién no. Porque si no, no podría vivir de hacer encuestas. Vamos a estar claros, porque no somos tan tontos. Ni los empresarios son tontos. Ni los tigres del PLD son tontos. Ni los tigres del PRM son tontos. Son tigres. Y usted no lo puede andar engañando por ahí, porque si no, así no funciona el negocio de las mediciones y de las encuestas. Ni para vender plátano, ni para vender ideas. De esto se trata. Ahora, insisto, ¿dónde están las organizaciones de la sociedad civil? La porquería ciudadana, ¿dónde está? ¿Dónde está que dice, que ahí hay unos narcotraficantes que dieron unos cuartos? No, yo voy a mirar para Sosúa, a una morena que me pasó por el lado. La porquería ciudadana está repitiendo el discurso de ellos. El golpismo más desesperado. Lo vi repitiéndolo con punto y coma. Señores, hemos vuelto otra vez aquí a su programa Ojalá, y Guillermo ha señalado algunos elementos verdaderamente preocupantes, igual que usted, profesor, sobre lo que tiene que ver con un derecho sagrado que tiene el pueblo dominicano, que es un derecho político, y es el derecho de que sea el sufragio el que determine el resultado de una elección y quién es el que va a acceder al poder público. Yo creo que el señor Paliza tiene de cara al futuro condiciones que lo pueden llevar a tener un mejor futuro desde el punto de vista político y electoral, pero si él no cuida sus expresiones y no hace eso que usted señalaba, que esperaba que él reflexionara y cambiara el discurso, porque el discurso de querer cercenar la democracia que nos ha dado tanto trabajo es un discurso peligroso y es un discurso ciertamente golpista, como dice Guillermo. Entonces yo quisiera que de verdad en ese partido se dieran cuenta, gente que yo sé que son muy bien intencionadas, de que el discurso que están llevando es un discurso golpista cuando ellos proponen desconocer lo que diga la Junta Central Electoral, alegando... Lo que diga el pueblo cuando vote. Sí, pero la Junta Central Electoral es quien tiene la función de tomar la expresión de la voluntad general que haga el pueblo y presentárnosla a nosotros. Ya tenemos el tristemente célebre caso de Bolivia, donde inclusive, a diferencia de aquí, fue la OEA y dio un estudio, hizo un estudio, una investigación, y ahora tanto el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, como investigadores de Harvard han demostrado que ese estudio de la OEA tenía errores garrafales, y sobre ese estudio de la OEA fue que se justificó un golpe de Estado en Bolivia que generó un paquete de muertos y que tiene ese país en una gran inestabilidad y en una gran crisis. Entonces, como dijo el MIT y dijo Harvard, ese estudio de la OEA que señalaba un fraude
hecho por Evo Morales resultó tener errores y ser equivocado, porque donde señalaban el supuesto fraude de Evo, se demostró que eran regiones pro Evo y que la tendencia era pro Evo. Entonces, decir que todo lo que pasó en Bolivia era un fraude orquestado, resultó ser una justificación del golpe. En República Dominicana ya vimos lo que pasó en febrero, ya vimos lo que dijo en este caso la OEA, que dijo aquí lo que pasó fue un tema informático, no hubo manos del PLD, no hubo manos del PRM, o sea, no señaló ningún partido, señaló qué fue lo que pasó. Sin embargo, de manera alegre y tal vez de una manera muy irresponsable, los argumentos que se hicieron fue para culpar a una fuerza política, y eso generó, producto de una forma abrupta de cerrar la contienda. Digo abrupta porque está bien que en los municipios donde se estaba implementando el voto electrónico se suspendiera, pero en los municipios que era manual no debió suspenderse. Y hubo una actitud que sí la voy a criticar, que fue la actitud complaciente del presidente de la Junta, pero no complaciente con el gobierno, complaciente con él de la oposición, que esa sí es una actitud criticable, cuando en vez de seguir celebrando elecciones en todo el país, donde no había problemas, y que eran elecciones locales, ojo, no estamos hablando ni siquiera que era de la provincia entera y que podría ser que en el municipio cabecera el voto era electrónico y en los otros municipios no, ahí tuviese lógica, porque usted dice, bueno, él se está eligiendo un senador, entonces si en un municipio cabecera hay problema y en los otros municipios no, se crea una desigualdad, pero ese no era el caso. Entonces hubo una actitud muy pusilánime de parte del presidente de la Junta que generó esa crisis y que se agravara esa crisis. La llamada que nosotros mencionamos aquí fue también una llamada desafortunada, donde un candidato prácticamente emplaza al presidente de la Junta Central Electoral. Y estas declaraciones desafortunadas no van en la línea de asegurar un derecho, van en la línea de desconocer un derecho, y eso es lo peligroso. Y yo creo, vuelvo y repito, que la tradición democrática que yo le he visto en algunos pronunciamientos contrasta abiertamente con esa posición, y que lo ideal sería que ellos recapacitaran tanto en ese tema como en el tema de respuesta institucional al narco. No estoy diciendo que sean narcos, estoy diciendo que la respuesta institucional debe de ser de ellos establecer mecanismos de vigilancia y dar una respuesta ante los señalamientos concretos de candidatos a diputados y a senadores, y en función de esa respuesta ellos fijar una posición, pero no lo han hecho. Entonces, fíjense algo. Yo quería cerrar el tema nacional de las elecciones porque es un tema importante, ciertamente, y es un tema, como dije, donde hay una amenaza al sistema democrático hecha en esos pronunciamientos. A lo mejor no tienen claro lo que hicieron. Yo decía cuando Guillermo estaba hablando, y estoy de acuerdo con lo que él dice, que las encuestas son un mecanismo válido, pero ese mecanismo válido, cuando usted me lo lleva a una certeza absoluta, primero, la ciencia no es certeza absoluta, eso es lo primero. Y segundo, la certeza absoluta son las elecciones. De hecho, si yo voy a hablar de la certeza absoluta como el pueblo dominicano se ha expresado, mi referencia última no son las encuestas. Mi referencia última, y Guillermo ayer lo dijo magistralmente, son los votos. Si voy a hablar con certeza absoluta, obviamente las cosas cambian y las encuestas pueden darnos una idea de ese cambio, pero una idea, y esa idea puede tener errores dependiendo de la metodología. Entonces, de verdad, desacertado. Yo lo quiero decir porque la gente puede entender que, y se puede dejar confundir, porque al ser las encuestas un instrumento científico, la gente puede entender que ya lo que dice es cierto y puede entender que es un pataleo, y no es eso. Fíjense, por ejemplo, cómo la encuesta Marpen da un escenario completamente diferente a la encuesta de la Gallup, y si vamos la encuesta de Polymetric da un escenario completamente diferente. Entonces las declaraciones fueron más desafortunadas porque no se dijo que iban a tomar todas las encuestas que ellos consideraban que eran válidas, y ahí viene otra vez el elemento que cercena un derecho constitucional como es el derecho a la elección del sufragio y el derecho al voto universal.
República Dominicana, ese derecho al voto universal fue un derecho que Trujillo formalmente dio, pero que fue la sangre de los dominicanos, la sangre del 14 de junio, que derrocó la dictadura, y el esfuerzo del profesor Juan Bosch, que hizo realidad ese voto universal real en República Dominicana, y es contra eso que se está amenazando. En la tesitura internacional, yo quería hablar de lo que está pasando en otros países hermanos, como es el caso de Perú. Perú tiene 260,000 y pico de infectados, y en Perú hay una situación donde no hay acceso al derecho a la salud, producto del colapso del sistema. Y en Perú, las clínicas privadas están siendo sumamente excluyentes con los pacientes. Cuando nosotros hemos hablado aquí de la intervención que hizo el presidente Medina en la red hospitalaria, y cuando nosotros hemos mencionado algo que para muchos pasó desapercibido, que fue el acceso al Seguro Nacional de Salud, que significa el acceso a la salud en República Dominicana. Nosotros pasamos de tener un 40 a un 35% a tener casi un 80% de personas que tienen un seguro de salud. Y eso es una gran cosa, porque significa el acceso a un derecho constitucional, como es el acceso a la salud. Pero ese acceso iba a quedar incompleto si no se hacía la intervención de esos hospitales, de los centros de atención primaria. Y eso era necesario, y eso pasó antes de la crisis, porque era un derecho constitucional. A propósito de esta crisis, ya tenemos 101 días de emergencia sanitaria en Perú, como ustedes pueden ver ahí. Y como reseña la prensa internacional, yo pongo ahí El País, pero hay varios periódicos que lo reseñan, el acceso a los centros de salud privados es altísimo, y los centros públicos colapsados completamente, porque en Perú no se hizo ese esquema de inversión que comenzamos a hacer aquí, y que comenzó básicamente el presidente Medina, quien fue quien se echó sobre sus hombros la mejora de la red hospitalaria. Y me gustaría que enfocaran el titular otra vez, porque la gente puede perderse cuando lo vea. Miren, estamos hablando de que el presidente de Perú va a tener que posiblemente intervenir las clínicas por lo excluyente que es ese servicio. Y vuelvo y repito, en República Dominicana nosotros nos salimos de ese modelo, que fueron los socios de esta gente aquí, que pusieron ese modelo allá. Los Alan García y una serie de personas comenzaron con un modelito donde había poca inversión en salud, en la salud pública, porque se dejaba la iniciativa privada. Y yo creo en la iniciativa privada, pero la iniciativa privada no puede ser un instrumento para impedir el acceso a los servicios esenciales del Estado. Y el Estado tiene que tener una presencia. Y ese modelito que pusieron en Perú, y tratando de copiar el modelito de Chile, generó eso que ustedes están mirando aquí. Y nosotros en República Dominicana tenemos que mirar muy bien cuál es el modelo que nosotros queremos. Queremos un modelo que ha venido generando un derecho a la salud y hacia la universalización del acceso a la salud, con todos sus problemas que hemos tenido, porque tenemos problemas, pero vuelvo y repito, la intervención seria se comienza a hacer en el 2012, y digo seria porque es donde se hace la división funcional del Ministerio de Salud y del Servicio Nacional de Salud, porque es donde se comienza a hacer funcionar los centros de atención primaria y a invertir en ellos, y que es cuando se toman también los principales hospitales, que a muchos no se le había hecho nada desde cuando Trujillo y otros desde cuando Balaguer, y comienzan a hacerse hospitales modernos, inclusive con aire acondicionado. Y cuando el 911. Y ahí se instala el 911. Entonces nos agarra esta pandemia, por lo menos con esas condiciones. Imagínense que nos hubiese agarrado la pandemia sin ese criterio de inversión pública. Imagínense qué hubiese sido de República Dominicana. Además, tú estás obviando un detalle importante. Una de las decisiones que tomó el gobierno dominicano desde que empezaron los primeros días de la pandemia y empezó a verse la dicotomía privado-público, dijo: el servicio de salud es único, va a ser único, habrá un servicio nacional de salud y será único, tanto la red pública como la privada. El gobierno garantiza a quienes lo necesiten el acceso a la salud, ya sea en los sistemas públicos, ya sea en el sistema privado. Y la CISALRIL tomó la decisión, que conocemos todos, de que las pruebas PCR van a ser financiadas por el Estado.
y están siendo financiadas a todo el mundo por el Estado. Todos los seguros están cubriendo las pruebas. Cubren las pruebas y el Estado está garantizando el costo de la prueba. Sí, usted tiene razón. Yo debí subrayar ese elemento que usted señala ahí, porque es tal vez el que realmente marca la mayor diferencia entre un régimen y otro. No solamente los antecedentes que se dieron para que en Perú pasara lo que pasó y aquí todavía no tengamos esa situación, y no la tenemos por dos razones: por la intervención oportuna que tuvieron las autoridades y la decisión valiente de cerrar el país cuando otros decían que esto era un invento. En ese momento que habían líderes que decían que esto no era necesario y que era un invento para control, se cerró el país. Y se cerró garantizando el acceso mínimo de las personas a bienes y servicios. Y gracias a esa medida se pudo contener y no tuvimos el desastre que han tenido en otras latitudes. Ahora mismo nosotros tenemos que llamar a la conciencia ciudadana, ver lo que pasa en Perú, ver lo que se ha hecho en República Dominicana, y con eso llamar a la ciudadanía a que siga manteniendo el distanciamiento social, a que entienda que el coronavirus todavía está ahí, que en el día de ayer, por ejemplo, la OMS dice que tiene miedo de un repunte en Europa, porque de buenas a primeras hay 20,000 y pico de casos nuevos, de buenas a primeras hay otra vez un número asombroso de muertes en países que ya empezaron la llamada desescalada o la llamada reapertura de sus economías, y eso puede generar, por ejemplo, lo dice el portal financiero Bloomberg, una situación económica calamitosa luego de que encontramos en el mundo una ligera mejoría. Porque la reapertura significó a nivel de los mercados, a nivel de la economía mundial, ese proceso de desescalada que se está haciendo gradualmente y tímidamente en algunos sitios, dependiendo de las condiciones, significó una mejora de la economía. Pero un repunte brutal de esta pandemia puede significar un gran retroceso, como puede significar un retroceso que llega al poder personas que no prioricen la salud y no prioricen lo que son estos derechos fundamentales. Y que si llevan a cabo la política de manera tan irreverente, tan irrespetuosa como la llevan a cabo, no hay la menor duda, un átomo de duda no hay de que si son capaces de llevar a cabo la política como la están llevando en la campaña, son capaces de cualquier cosa. Y lo que el país vería en manos de esos irresponsables no sería cualquier cosa. La gente tiene que ver, el que tenga ojos para ver, que vea, dice por ahí un libro bellísimo, bellísimo, que estaba oyendo a Enrique Dussel, por cierto, que a ti te gusta tanto, haciendo un breve análisis del Cantar de los Cantares, bellísimo, y prepara en que los protagonistas del Cantar de los Cantares son dos negros. Es una pareja de negros, de hombre y mujer negro, porque está hablando de estética, sí, porque es verdad, dice, el hombre describe a la mujer y la mujer al hombre como cedros, y los cedros son negros precisamente. Que cuando habla de ellos los compara su contextura física, lo compara con los bellos cedros del Líbano, que es una madera negra. Ya recordamos el ébano también, que a nuestro cantante Rafael Colón le decíamos la espiga de ébano, precisamente porque era negro, y repara Dussel en eso. Pero decía ese libro, y dice ese libro, el que tenga ojos para ver, que vea, el que tiene ojos para ver cómo hace política esta gente, y si tiene oídos para oír, que oiga también lo que dice esta gente, porque no cabe la menor duda de lo que dicen y de lo que hacen. Eso mismo harían si por mano de Birlibirloque, como decía un amigo mío. Ese es un nombre mitológico, del demonio, uno de los tantos nombres mitológicos que tiene el demonio. Si por arte de Birlibirloque a esta gente le cae el Estado en la mano, señores,
Hay que ver nada más lo que están haciendo con la campaña para ver lo que harían cuando si tuvieran la posibilidad de tener en la mano el Estado dominicano. Mira, desmadran todo, lo sacan de madre, quiere decir eso. Desmadran todo, no queda piedra sobre piedra, no quedará en este país. Y se lo decimos con tiempo. Lo decimos con tiempo porque hay que ser responsable. Hay que ser responsable, hay que decirlo con tiempo para que la gente sepa a qué tiene que atenerse y para que la gente sepa que hay que hacer política con responsabilidad, no como si esto fuera un juego de gallo o si fuera un juego de pelota o si fuera un juego cualquiera donde no está en juego nada prácticamente. No, en la política se ponen en juego muchas cosas y se pone en juego sobre todo el país y el Estado y el presente y el futuro de generaciones se ponen en juego en la política para que los... Yo tengo que seguir invocando la mayoría ciudadana porque la gente es como un puchimbá. La gente vino a ser tomada en cuenta. Y hay que decirlo que fue una consigna peñagomista. Lo de primero la gente. En tanto eso, en tanto consigna, en tanto lema, quien primero la usa en su lógica es el doctor Peñagón. Primero la gente. Y yo pienso que a partir del año 2012 se puso primero la gente. Y que la mayoría que se configura entonces es una mayoría que se había expresado ya antes de manera sistemática desde el 96, pero fundamentalmente es una mayoría que gritó, le costó sangre, lágrimas y sudor los 4 años esos fatídicos del 2000 al 2004. Y esa mayoría se fue haciendo autora por un lado, pero se fue haciendo parte de un diálogo y de una dinámica en donde el licenciado Danilo Medina se dedica a escuchar a la gente, a reunirse con la gente y a partir de ese proceso a presentar en el año 2012, desde antes. Primero fue la lucha interna con el inefable, pero en el 12, ¿qué hace Danilo? Presenta un programa de gobierno que sirve de sustento a la mayoría ciudadana que se expresó en el 12. Y justo hace lo mismo, pero ya con otros niveles de participación de sectores que incluso no habían sido ni siquiera escuchados, ya no solo incluidos en la dinámica económica, productiva del país, sino también excluidos de la política, tratados como masa sucia, a la que no había que tomarle en cuenta. Simplemente, sí, el campo ha sido abandonado y los politiqueros jugar con la consigna de que el campo había sido abandonado y más nada. Ese programa que Danilo reformula y lleva hasta las últimas consecuencias, a partir del 16 y del que son parte Margarita, la señora vicepresidenta, así como el señor entonces ministro de Obras Públicas, el compañero Gonzalo Castillo Terrero, nos permite darle continuidad a un programa que sale de la gente, de la gente que quería salirse de las manos de los prestamistas usureros, de la gente que quería tener un título de propiedad, de la gente que quería dejar el analfabetismo y por lo tanto pasar a ser gente libre, con autoestima, con capacidad propia, con talentos acumulados ahí, independientemente de que nunca hubieran podido escribir o firmar más que con una X. Más de 700,000 dominicanos, un porcentaje importante de nuestra población que en su momento llegó a rondar más de un 12%,
que era analfabeta porque la habían dejado analfabeta. La gente no quería seguir, ni los maestros ni los alumnos, en centros escolares, huertos, etcétera, sin equipos de ningún tipo, sin ni siquiera butaca, que la gente no quería estar en 3 tandas, que los pobres maestros estaban explotados porque iban a 3 tandas y a ninguna, y las 3 tandas no le daban para comprarse ni un libro, ni un paquito, ni para ser parte de nada más que el de ir de una escuela a otra, donde que ellos enseñaban. Usted pasar a una escuela tan extendida es un acuerdo con la sociedad dominicana. Es un acuerdo. La cobertura de SENASA es un acuerdo con la gente. La seguridad social es un acuerdo con la gente. Compromiso, cumplimiento. El desarrollo del cooperativismo como un modelo propio de sociedades como esta para garantizar que la mayor cantidad de gente participe en una acumulación sana, no originaria, salvaje, que le permita salir, avanzar, progresar en la vida, ya no solo como lo fue cuando don Juan lo estudiaba, que fueran a la relación entre padres, en la familiar, entre padres e hijos, que era indisoluble, porque de que sus hijos fueran a la universidad y prosperaran, dependía la prosperidad también del núcleo familiar, de padres, de familias numerosas, que vieron la movilidad social a partir de que, bueno, en la UA podemos graduarnos y si este se gradúa, este jala a los demás. Usted y yo conocimos perfectamente esa etapa de nuestra sociedad dominicana. La vivimos con nuestros compatriotas en las escuelas y en las universidades. La gente sabe perfectamente que no se ha ido para atrás como el cangrejo, que del 12 para acá se ha cumplido una voluntad popular, que era que se invirtiera en el 4%, que se invirtiera en donde se ha invertido el dinero, y que todo eso se hiciera manteniendo un clima macroeconómico y un clima de confianza y una estabilidad y un ¿cómo se dice esto? Y un nivel de inflación que no depauperara el salario, que no dañara el poder adquisitivo de casi 1 millón de empleos que se generaron del 12 para acá. Y usted sabe lo que es eso, generar 1 millón de empleos. Bueno, pues vamos a tener que generarlo de nuevo por el tema de la crisis económica del coronavirus. Pero mira, a propósito de lo que tú dices, Guillermo, yo estaba viendo una cifra ayer, que uno de tanto manejar cifras como que se hace insensible a veces. Así es. Cifra. Pero el Banco Agrícola cumplió recientemente 75 años de edad. 75 años de edad. Siendo ya viejo, una mejor institución. Oye, 75 años cumplió la institución. Y el 64% de todo lo que ha prestado esa institución en 75 años, el 64% se ha prestado en estos 8 años. En 8 nada más se prestó el 64% de todo lo que se ha prestado en 75 años. Óigame, eso es una... Carlos Segura se puede sentir orgulloso, Ramón. Carlos Segura se puede sentir orgulloso y proclamar su orgullo por la gestión que ha hecho, ya no solo en estos últimos 7 u 8 años, sino toda su carrera al servicio del sector agropecuario vía el Banco Agrícola, que fue transformado como banco. Quiere decir que hay que ser muy ignorante o muy baboso. Mucha mala fe. Para decir y que no se ha invertido nada en la agricultura, en la agropecuaria. Yo voy a invertir. Mi hermano, en 8 años, el 64% de lo invertido en 75 años. Eso sí no es un récord, compadre mío. Yo quiero que me digan qué es un récord. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿puedo yo suponer que la gente está ajena a la generación de sus gobiernos?
y puede estar ajena a las políticas de su gobierno. Porque es que el gobierno de Danilo Medina es el gobierno de la mayoría ciudadana. Ha gobernado para la mayoría ciudadana con la que se comprometió programáticamente. De la misma manera en que lo está haciendo el compañero Gonzalo Castillo y doña Margarita, comprometiéndose con una sociedad, con una mayoría ciudadana que está, digamos que satisfecha en un 50%, porque no se puede más, vamos a decirlo así, pero que está también demandando ella que se le dé continuidad a lo ya alcanzado por ellos, que se sentaron con Danilo Medina a negociar cuál iba a ser el programa a ejecutar. Es que ahora hay una serie de cambios institucionales que se pueden marcar. Algunos vienen de las reformas del 90, pero hay cambios institucionales en el Estado dominicano importantes y por lo tanto en la sociedad que se pueden marcar, si no a partir del 12, a partir del 10. Porque es que aquí hay una coyuntura en el 10 que genera un acuerdo amplio y que permitió la aprobación de una nueva constitución, moderna y buena constitución en general. Que lo único que habría que quitarle es la pendejada de la reforma de la reelección. Después esa constitución, de entrada, es una potalita, es una viga, esa constitución y se creó la ley de desarrollo, y ¿cómo se llama la ley? La Estrategia Nacional de Desarrollo. Si hubo una serie de cambios y de acuerdos entre las fuerzas políticas, la sociedad y el Estado, que nos permiten decir hoy que el Estado dominicano es hoy un Estado más serio, más respetable, más progresista, modernizado. La modernidad, si llegó a algún sitio antes que a otro sitio, entró por el Estado, entró por la administración pública. La administración pública ha tenido no solo un gran desempeño en esta década, sino que ha tenido una serie de transformaciones que la convirtieron, vamos a decirlo en términos, con palabras de Gonzalo, pasar de un Ministerio de Obra Pública o de una Secretaría de Estado de Obra Pública como la que había. Ustedes sabían que eso era un antro, y lo fue durante siempre, donde se reunían 9 suplidores, 9 contratistas, 9 zares de la construcción en este país y 1 o 2 empresas extranjeras que ya conocemos parte de su historia. El Estado dominicano, insisto, ha producido, Gonzalo lo dijo con sus palabras, pasar de este tipo de ministerio a un ministerio de servicio a la población, no de negocio de los grandes contratistas, sino un ministerio de servicio en seguridad, en acompañamiento de las vías, en las carreteras, de trazado de nuevas infraestructuras viales con el propósito de desahogar Santiago, desahogar el Distrito Nacional, desahogar con las circunvalaciones todo el flujo de carga, el económico, el de gente, que a su vez permitirá toda esa infraestructura, que regiones tan abandonadas como el sur y sitios tan abandonados o vírgenes aún como Bahía de las Águilas y toda esa costa sureña, pues estén ya hoy simplemente esperando una serie de inversiones, porque ya las infraestructuras prácticamente están dadas para que haya un desarrollo económico de la región sur, que no solo de Barahona o no solo de San Juan, de la región sur en general del país, que era la más deprimida, que siempre ha sido la más pobre. El Cibao es el Cibao y el este ha sido el este en su esquema atero de desarrollo y su esquema de la industria azucarera y la ganadería extensiva. Pero el país, oigan, la transformación que ha logrado la sociedad dominicana sobre la base de sentar a los actores del sector privado, a los partidos políticos, a la bendita iglesia, que solo por mezquina podría decir que no, que este gobierno no ha sido solidario con ella, que le ha aguantado todas sus necedades y todas sus mezquindades, y aún así le sigue construyendo
el más mínimo púlpito que a ellos se les ocurra que el gobierno tenga que hacerle, porque no ponen un centavo de lo de ellos, ni que los maten. Vamos a terminar con la inauguración ayer de la iglesia del Sagrado Refugio ahí en la Alegría. Bellísima. Lo recuerdo cuando fuimos, la primera visita, que hizo Danilo Medina. Salimos todos del palacio ese día y cogimos para la barquita a vernos con el padre Alegría. Y me dio mucha alegría verlo ayer inaugurando eso, que fue refugio para la gente que vivía en la bendita barquita. Sagrado Refugio. Terminemos con esto, con el video de la iglesia del Sagrado Refugio de la vieja barquita. Y bueno, mañana seguimos aquí en Ojalá, como todos los días. Los científicos. La mejor programación de la televisión. Los científicos deberíamos mandarlo mañana para casa el carajo, Ramón. Ya lo hicimos hace rato. Me parece muy bien. Continuamos con la mejor programación en el canal 4 RD. No se mueva de ahí.